Descargo de responsabilidad. No soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo. En la descripción dejaré el link para la historia original. Por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando fics. Gracias. Capítulo 57. Pues joder. Esa fue sin duda una forma de decirlo. Elocuente también, pero Shunsui Kyoraku no pudo encontrar humor en la situación mientras veía a Oetsune Maiya jurar con incredulidad. El resto de la Guardia Real en el Seireitei no era mejor, su expresión se atascó en diversos grados de superación. Por otra parte, Shunsui sabía que su expresión no era mejor. Su rostro estaba tenso debido a las emociones hirvientes que amenazaban con derramarse desde su interior, y estaba haciendo muy poco para reprimirlas. Más allá del dolor, y más allá de la incredulidad, solo había ira. Iwatch se había escapado y había hecho estallar cualquier oportunidad que tuvieran de perseguir asestando un golpe crítico al cañón de fuegos artificiales del clan Shiba. Iwatch se había escapado incluso después de lo que había hecho. Por un segundo, un rastro de veneno irracional parpadeó sobre los ojos de Shunsui, mientras miraba a la llamada Guardia Real. Si todos ellos eran tan fuertes, ¿por qué no habían podido defender al anciano en su estado más vulnerable después de que le robaran su Bankai? Por supuesto, la propia fuerza y capacidades de Iwatch no se perdieron para él, pero la mayoría de las veces, la muerte de un ser querido causó un sentimiento irracional. Su agarre se apretó alrededor de la empuñadura de sus cuchillas de confianza, las venas abultadas debajo de la piel de sus antebrazos. Estaba enojado, más enojado que nunca, pero no tenía a dónde dirigirlo. Todo lo que tenía ahora era frustración, y un ceño fruncido que nadie asociaría con él. Cálmate. La furia acosa la mente. Recuerda lo que el anciano enseñó. Shunsui sintió que las suaves manos de su espíritu Zanpakuto se acercaban a él en consuelo, sus condolencias e insistencia para calmarlo le pedían que aliviara sus cargas, pero no necesitaba eso en este momento. Sería tan simple buscar consuelo o pensar en su dolor, pero no podía hacer eso. No era el único que sufría, y tenía su deber, no solo como Shinigami sino como el capitán más calificado después del anciano para asumir el papel de comandante en jefe. Como estudiante de Genryu Yusei, no podía vacilar. Estaba seguro de que dondequiera que Ukitake estuviera en el campo de batalla, su amigo y compañero de estudios haría lo mismo. Entonces, de repente, toda la ira y el dolor desaparecieron, reprimidos y reemplazados por una calma forzada que no hizo el corte. No podía sonreír, ni calmar la creciente atmósfera de temor que impregnaba el aire, incluso después de que Kinki había pedido su retirada. En verdad, no quería nada más que gritar de frustración y autorreproche por lo que había sucedido. Era el estudiante del anciano. Claro, había estado preocupado luchando contra su propio adversario, pero no había sido hasta el punto en que su oponente fuera demasiado hábil. En cambio, había limitado sus propias capacidades para igualar un poco las de su adversario. Se hizo para detener y obtener una lectura sobre las fuerzas enemigas. Intel. El que conoce al enemigo, gana la guerra. Su elección era una de la que ahora se arrepentía gravemente. Siempre había tenido plena fe en el anciano y nunca se había molestado en pensar que el anciano necesitaría ayuda. Era la montaña inamovible, el pilar irrompible que sostenía la unidad, que eran los escuadrones de la guardia de la corte, y ahora no era más que otra víctima enumerada en un informe sangriento. Maldita sea, no quería hacer esto en este momento. Quería encontrar un bar, dejarse caer sobre un asiento y luego beber su propia cordura. Él podría haber ayudado. Él podría haber ayudado. Sus párpados se cerraron, un estremecimiento recorrió su espalda. Su Bankai era peligroso, y no estaba seguro de si el enemigo podría habérselo robado, pero al menos, si hubiera atacado a todos desde el principio, podría haber interferido en la confrontación con Yamamoto. No lo hizo. Ahora Yamamoto estaba muerto. Muerto. Más muerto que muerto seguramente. Shunsui ignoró las acciones frenéticas de los miembros de la Guardia Real que intentaban perseguir a Iwatch. Ellos habían fallado a su deber, y él había fallado al suyo. La negatividad se compartía por todas partes, empeoraba porque no estaba haciendo ningún esfuerzo por animarse. Con el Seireitei en ruinas, el capitán muerto y daños colaterales al Rukongai, todo era un desastre con el que había que lidiar.
Consideró eludir sus responsabilidades, pero el anciano habría tenido la cabeza para la acción. Simplemente no había excusas para un abandono del deber, emocionalmente deteriorado no. La derrota de Yamamoto golpeó duro, más aún para él a medida que crecía bajo la tutela del anciano, pero esta era la razón por la que tenía que seguir adelante. Reúne a los muertos. El Seireite ya había sido atacado, pero aún no ha caído. Honra el sacrificio de los muertos y un día pronto, los vengaremos a todos. Gritó, con cara de piedra y amarga, pero ocultándolo detrás de la falsa jovialidad por la que era conocido. Tal vez solo su teniente Ukitake podrían notar la diferencia de cómo actuaba normalmente y ahora, pero necesitaba transmitir una sensación de confianza a los derrotados, incluso si él mismo no se sentía tan feliz. Alternó entre emociones de resignación y resolución antes de sacar un frasco de arcilla de alcohol y beber la bebida ardiente de una sola vez. Lo necesitaría antes de hacer lo que se necesitaba. Nanao saludó mientras sentía que la energía espiritual de su teniente aparecía cerca de él. Le había ordenado que se mantuviera alejada de los combates y se concentrara en ayudar a los heridos a los cuarteles del cuarto escuadrón. Su ropa estaba erizada y manchada con parches de sangre cerca, pero no era su sangre, así que estaba bien. Partes de la sangre manchaban las esquinas de las gafas sin montura que llevaba, lo cual era extraño porque conociéndola, ya las habría limpiado. Una pérdida de visibilidad en una pelea era perjudicial. ¿Sabes qué más era extraño? Ella no lo estaba regañando con un insulto interminable de abuso mientras rompía el frasco de arcilla de alcohol que tenía en la mano, y luego rápidamente derribaba otro. En cambio, ella se acercó a él mientras él sacaba un tercer frasco, se deslizaba de su mano y luego lo tomaba todo ella misma, sus mejillas se enrojecían por la potencia del alcohol. No te tomé por un bebedor. Finalmente saliendo de tu caparazón sé, capitán. Con el debido respeto, puedo manejarlo desde aquí. Nanao desenganchó su cabello negro parecido al de una secretaria y usó el alfiler para asegurar un vendaje sobre su brazo izquierdo. Ella debe haber resultado herida en algún momento durante la pelea con el Kinki, observó Shunsui ociosamente, pero él no dijo nada y le permitió expresar su punto de vista. Ya has dado las órdenes de reunir a los muertos como dicta el protocolo. Todo lo que queda es determinar el daño y buscar sobrevivientes, algo que realmente no requiere la participación de un capitán. El capitán principal, yo estaba allí cuando el capitán Unohana se fue para tratar de salvarlo solo después de que el enemigo se hubiera ido. Todavía no ha regresado. Tal vez el comandante. Shunsui usó una mano para bajarse el sombrero de paja sobre la cara. Sabía lo que Nanao estaba insinuando, y era si un rayo de luz brillaba en la oscuridad. Peor aún, se encontró asintiendo con la cabeza ante la oferta de Nanao antes de dar un paso hacia donde había visto caer el cuerpo de Yamamoto por última vez. Fue una decisión errónea que no se tomó con la lógica como falacia, sin embargo, se le podía perdonar el hecho de que compartía una cierta relación no sanguínea pero familiar con el comandante en jefe. Además, Soifon, siempre estricta con las reglas, ya estaba usando a los hombres de su escuadrón para barrer los restos del Seireitei de una manera mucho más efectiva que el Shinigami ordinario. Con ella todavía viva, la tarea podría resolverse incluso sin él, aunque ciertamente lo miraría por no ayudar. Hasta donde él sabía, Kenpachi, Kuchiki y Saijin resultaron gravemente heridos y, por lo tanto, no pudieron contribuir. Shunsui podía ofrecer ayuda, pero aquí estaba acelerando hacia Yamamoto. A una distancia de él, Shunsui vio la figura de Kusiro Ukitake acercándose también, pero su amigo fue detenido cuando Soifon apareció y le dio un pedazo de su mente. Aún así, el hecho de que Ukitake lo hubiera visto y asintió con la cabeza hacia él, significaba que su amigo confiaba en él para verificar la condición de su maestro. Shunsui no se permitió decepcionar, y con otra explosión de energía espiritual, se dirigió directamente a donde sintió la firma espiritual única de Unohana. Estaba encorvada sobre el suelo y rodeada de pedazos de escombros de paredes rotas y azulejos rotos. Su tez era pálida, haciéndola parecer mucho más frágil que en cualquier otro momento que la hubiera visto antes. «Capitana Unohana», gritó suavemente, tratando de no distraerla con su saludo. Unohana no respondió, su boca se puso en una línea y la expresión se cortó.
El sudor goteaba por su frente que se arrugó cuando su teniente Izane tentativamente limpió la transpiración antes de una vez más pararse respetuosamente a un lado. Fue solo entonces que Shunsui pudo ver bien con qué estaba trabajando Unohana. Había sangre por todas partes, goteando sobre la piedra y untándose en granito blanco. Yamamoto se había bifurcado a través del pecho. El golpe había cortado el codo derecho de Yamamoto y atravesado el resto del cuerpo de Yamamoto desde justo por encima de la cintura. Había logrado mantener su brazo izquierdo intacto en virtud de que se mantenía en una posición de guardia cuando Iwatch había atacado, pero había perdido su antebrazo derecho, la parte inferior de su cuerpo y cualquier rastro de la abrumadora energía espiritual que Shunsui se había acostumbrado hacía mucho tiempo a poseer Yamamoto. Shunsui no podía sentir nada del anciano. Nadie podía. Yamamoto Genryusai estaba muerto en todo el sentido de la palabra, pero la mera concentración en el rostro de Unohana lo hizo contener la respiración en un silencio conciso. Una capa de kido curativo azul se extendió alrededor de los restos de Yamamoto y lo cubrió completamente con una cúpula translúcida. Cuando Shunsui miró de cerca, pudo ver el más pequeño movimiento hacia arriba y hacia abajo sobre el pecho de Yamamoto, y una ola de alivio tentativo lo cubrió. Quería reír de alegría, pero temía que el ruido interrumpiera a Unohana. Dejó a Unohana sola para hacer lo suyo, y en su lugar avanzó hacia Izane, quien debe haber estado observando a Unohana desde el principio. La pequeña sonrisa tranquila sobre su rostro no era tan forzada como solía ser. ¿Cómo está?, pidió detalles. Sin embargo, no le iba a gustar lo que iba a escuchar. Va a morir. Izane dio la noticia que sacudió el ser de Shunsui. La sonrisa se desvaneció de su rostro. El capitán Unohana solo ha logrado mantener vivos sus signos vitales, pero eso es todo. No le queda la energía espiritual para sostenerse, y cualquier cosa que logre reunir no puede ser retenida en su cuerpo. No tiene mucho tiempo a menos que... Shunsui comentó bruscamente, el sonido casi como un gruñido herido. Orihime Inoue. Su poder desafía la base de la curación Kido. Y si es ella podría ser capaz de ayudar, respondió Izane apresuradamente. Entonces, ¿qué estaban esperando? ¿No significaba eso que el anciano iba a morir realmente cuando las reservas espirituales de Unohana se agotaran? La idea era discordante, y más que un poco desconcertante, pero en lugar de ayudar a Yamamoto, Shunsui no pudo evitar notar que el Escuadrón Cero estaba poniendo más énfasis en idear un camino de regreso al Palacio del Rey del Alma. El resentimiento fue lo primero que sintió, ya que decidió abandonar el protocolo Shinigami y solicitar la ayuda de un humano. Era mejor que dejar morir al anciano mientras los demás no hacían nada. Miraron la forma de Yamamoto con pesar, pero aún así ni siquiera se molestaron en ofrecer ningún tipo de ayuda. Sus labios se torcieron en un apretado rasguño, sus cejas se estrecharon ferozmente. La furia vino después del resentimiento de que estaban poniendo la vida del anciano en segundo lugar a cualquier objetivo que tuvieran, pero luego vino la comprensión. No habían pasado más de 40 o 50 minutos y toda la sociedad de almas estaba cambiando. Más precisión, todo el lugar se estaba derrumbando. Shunsui tropezó con sus pies mientras su pie se desestabilizaba por las fracturas que se formaron debajo de él y en todas partes donde el ojo podía ver. Grandes losas de tierra embaldosada se elevaron y convirtieron los alrededores en un páramo de tierra y polvo. En el cielo, fisuras parecidas a garganta rasgaron el espacio, abriendo y revelando un vacío negro. No. Esto no puede ser. Shunsui se volvió justo a tiempo para ver a Ichibei de la Guardia Real llegar a través de un Senkaimon guiado por una mariposa del infierno. Los otros miembros de la Guardia Real lo notaron con la misma rapidez y acudieron a él. En cualquier caso, la atención de Shunsui no se detuvo en Ichibei, sino en el Senkaimon al mundo humano que Ichibei había abierto. Allí estaba su boleto para solicitar la ayuda de Orihime a tiempo, y no dudó en seguir adelante. Incluso si algo estaba sucediendo con la sociedad de almas, Jushiro todavía estaba presente y podía liderar también como él de todos modos. En un abrir y cerrar de ojos, Shunsui apareció frente al Senkaimon, un pie levantado para pasar. Sin embargo, una mano grande lo detuvo en seco. Mejor no entrar allí, advirtió Ichibei sombríamente, con voz áspera y hueca. Es peligroso y no durará.
Mira a tu alrededor y lo entenderás. El suelo se rompió de nuevo bajo los pies de Shunsui, la energía espiritual que comprendía la estabilidad de la sociedad de almas, cambió y se rompió para revelar parches del Dangai. El puente entre dimensiones se estaba difuminando. Ya no se podía ver un camino, sino que el camino se acortaba hasta que era infinitesimalmente pequeño. Si hubiera estado allí durante el proceso, seguramente habría muerto. El conocimiento era discordante, lo que lo llevó a hacer un gesto rígido a Ichibei. Cuando Shunsui miró hacia abajo debajo de él, ya no vio las manchas oscuras del Dangai, vio los cielos del mundo humano. Parpadeó por la pura conveniencia de todo, pero una mirada a Ichibei entendió que la vista era probablemente el peor tipo de maldad. Ichibei sabía claramente lo que estaba pasando. Los mundos se están fusionando, dijo Ichibei a regañadientes, colocándose una gran mano debajo de su barbilla. Iwatch ha comenzado el proceso de difuminar las líneas entre los vivos y los muertos. Está rompiendo el equilibrio establecido por los antepasados de los clanes nobles de Seireite al asimilar los mundos juntos. Si permitimos que Iwatch continúe, todo por lo que se ha trabajado durante los últimos miles de años será en vano. Esta será la mayor plaga en la historia de la sociedad de almas, y parecería como si Iwatch hubiera golpeado aquí primero. Las venas de Ichibei se hincharon sobre su piel cuando notó las ruinas del canon del clan Shiba. Los otros miembros del Escuadrón Cero inclinaron la cabeza en su fracaso. Es demasiado tarde. Él ya ha comenzado el proceso. Por ahora debemos retirarnos y encontrar un medio alternativo para acceder al Palacio del Rey del Alma, derrotar a Iwatch y luego restablecer el equilibrio mundial. Mucho de lo que Ichibei había dicho podría haber significado algo para Shunsui, pero en este momento, todo lo que le importaba era la tensión que podía ver en la cara de Unohana. Ella no podría durar mucho más. El tiempo era esencial, y las explicaciones pueden venir después. Cuando Soifon, Ukitake, Mayuri y el otro capitán llegaron, tanto acostumbrados como no, las disputas y los gritos comenzaron después de ver la condición de Yamamoto. Esto no debería haber sucedido. ¿Qué estaban haciendo ustedes tontos después de que envié la señal de que había peligro en el Seireitei? Soifon no se andaba con rodeos. Su escuadrón había sido el primero en reportar avistamientos de individuos vestidos de blanco en la sociedad de almas, pero nadie había podido reaccionar a tiempo. Ella misma era igual de culpable, pero el estrés y la indignación estaban nublando su juicio. El otro capitán sobreviviente se erizó mientras se aferraba a los cuerpos de sus compañeros capitanes heridos. Toshiro parecía que tenía palabras que decirle a Soifon, pero nunca tendría la oportunidad de convertir esto en una discusión. Yamamoto no podía permitirse el tiempo. Silencio. Todos ustedes. Shunsui golpeó su espada contra el suelo, el sonido distintivo se propagó bruscamente hacia afuera. El viejo se avergonzaría de tu comportamiento. Necesitamos orden, estabilidad. Me han dicho que si podemos encontrar a Orihime, hay una oportunidad de salvar al anciano, así que cállate y ponte en orden. El reino ya se está desmoronando, y ninguno de nosotros sabe cuánto durará. 10 minutos más, Ichibei proporcionó la respuesta. Y Kifune, tú y los demás ayudan a reunir a tantos Shinigami heridos como puedas. Cuando el reino se desestabilice, todos seremos expulsados al mundo humano. No podemos quedarnos aquí aunque queramos. No tenían otra opción. El mundo humano y la sociedad de almas se estaban fusionando. Shunsui miró hacia la extraña estructura en forma de estrella en el nivel más alto de la sociedad de almas, que estaba rompiendo el equilibrio entre los mundos. Podía decir que a Ichibei y a los demás les gustaría nada menos que irrumpir en su camino hasta allí, pero actualmente no había nada que se pudiera hacer. Una retirada táctica era la única respuesta en este momento. El Shinigami Kisuke Urahara tiene una base de operaciones, Ichibei se movió para tomar el mando. Nadie se movió para oponerse a él. Detesto a ese hombre, se quejó Mayuri ante la proclamación, pero al igual que los demás presentes, siguió adelante con la sugerencia. Puedo respetar su intelecto, si nada más. Los encontraré a todos allí, dijo Shunsui bruscamente. Ichibei planeaba esperar los 10 minutos completos para reunir a tantos heridos como fuera posible, pero Yamamoto puede no tener tanto tiempo para esperar.
Ichibei miró la condición de Yamamoto e implícitamente estuvo de acuerdo con las palabras de Shunsui. En un paso, Shunsui se dirigió hacia el cielo de Karakura Town. Debido a la difuminación de los límites entre los mundos, los espiritualmente conscientes se encontraron con la extraña visión del Seireitei flotando en medio del cielo. Para Shunsui, significaba que no tenía que viajar a través de Dangai. En una ciudad de millones, tuvo que localizar a Orihime. Era una tarea que era mucho más simple de hacer de lo que cualquiera podría pensar. Sabía cómo se sentía la energía espiritual de Orihime y del otro Ryoka, y quizás la más obvia de todas, era que cualquier persona espiritualmente consciente estaba congelada en su lugar. La vista del Seireitei desmoronándose en el cielo habría conmocionado a cualquiera, especialmente a cierto grupo que se movía en grandes cantidades. Un grupo de humanos familiares lo miraban fijamente mientras se acercaba. Shunsui los reconoció como los Ryoka que se habían infiltrado en el Seireitei para ayudar a rescatar a Ruki Akuchiki. Sin embargo, hubo varias adiciones nuevas con las que incluso él no estaba muy familiarizado. Todos ellos llevaban uniformes de Karakura High School con Orihime liderando a todos desde el frente. Tatsuki, Keigo, Chizuru, por favor confía en nosotros, suplicó Orihime. Necesitamos llegar a la casa del señor Urahara. Él sabrá lo que está pasando. De hecho, este no es el momento para preguntas. Alguien viene. Ishida levantó la vista hacia el enfoque de Shunsui. Shunsui inclinó su sombrero de paja en señal de saludo, pero no podía permitirse la ociosidad. En lugar de hablar de inmediato, caminó directamente al lado de Orihime. Lo siento, pero necesito tu ayuda. Él abrupta y cuidadosamente la levantó, lo que la llevó a gritar. Déjala ir, bastardo sórdido. En cualquier otro momento, le habría divertido que un humano le diera una patada en la cara, pero este no era ese momento. No se inmutó, ni siquiera sintió el ataque. En cambio, en su frustración por toda la distracción, inconscientemente filtró un poco de su presión espiritual. Su agresor, una de niña, inmediatamente jadeó por respirar y se esforzó por mantenerse de pie. Era como si alguien acabara de golpearla en el estómago, un jadeo ahogado escapando de su garganta. Tatsuki, detente. No es un mal tipo, trató de razonar Orihime antes de dirigir su atención a Shunsui. ¿Puedes decirme qué está pasando? Yamahiji va a morir si no me apresuro. Shunsui dijo bruscamente mientras hacía todo lo posible para controlar su presión espiritual. Tatsuki, Keigo y Chizuru, que fueron los más afectados, suspiraron visiblemente aliviados. Además, el mundo se va a cagar en este momento, así que sugiero que te dirijas a Urahara como lo estabas haciendo. Cuanto más rápido, mejor. Pie se dijo, Shunsui miró hacia el Seireitei desmoronándose en el cielo del mundo humano y observó a Ichibei ya llevando al otro Shinigami al de Kisuke. Esto facilitó las cosas. Probablemente se habían llevado a Yamamoto con ellos, que todos podían reunir en la tienda de Kisuke. Esto en mente, Shunsui hizo que se lanzara. Espera, gritó Orihime, no a Shunsui, sino a Sado e Ishida. Si algo peligroso está sucediendo en la ciudad, tenemos que atrapar a Yuzu. ¿Yuzu? Ese era un nombre con el que Shunsui no estaba muy familiarizada, pero no era difícil ver que debía haber sido una persona de importancia con la forma en que Sado e Ishida se tensaban. Sado, toma a todos y vete. Iré a buscar a Yuzu y luego conoceré al resto de ustedes allí. Ishida se levantó las gafas y desapareció en dirección a la clínica Kurosaki. Esto no tomará mucho tiempo. Con su pieza dicha, Orihime le hizo señas a Shunsui para que se moviera tan rápido como quisiera, y lo hizo rápido. Unos pocos parpadeos, imágenes borrosas y destellos más tarde, y los dos llegaron frente a la tienda de Kisuke. Ya, los Shinigami liderados por Ichibei estaban ayudando a dejar heridos, mientras Kisuke parecía hacer un balance de la situación con Ishin y los hermanos Shiba. ¿Qué pasó?, preguntó Orihime, un temblor en su tono. No hay tiempo. Shunsui no se molestó en responder y, en cambio, la llevó cuidadosamente a donde vio a Unohana casi colapsando de agotamiento. Ella había estado manteniendo vivos los signos vitales de Yamamoto incluso mientras la sociedad de almas se fusionaba con el mundo humano. Ayúdalo. Por favor, la voz de Shunsui era frágil, concisa.
En respuesta, Orihime asintió rápidamente y desplegó una barrera naranja que envolvió lo que quedaba de la forma de Yamamoto. Mientras tanto, Shunsui comenzó a caminar, tratando de distraerse de mirar la mueca de dolor en el rostro de Orihime. Seguramente el viejo no iba a morir. No, él no lo pensaría, y simplemente la dejaría trabajar. La intensidad de su presencia puede afectarla negativamente, por lo que fue con renuencia que la dejó sola y se unió a las disputas de sus compañeros capitanes. Todos los capitanes estaban criticando el fracaso del otro, y eso no los estaba llevando a ninguna parte. Shunsui tenía la mitad de la mente para poner fin a todos los gritos, pero a su manera, podía usar la distracción. Ichibei ya había reunido a los miembros de la Guardia Real y todos estaban discutiendo en voz baja cuando sucedió lo improbable. Relámpagos se retorcían en el cielo, zarcillos que se bifurcaban hacia arriba y sobre el contorno de un borde redondeado. Bajo el poder de Iwatch, el proceso de asimilación del mundo había comenzado. Esto significaba que la sociedad de almas, el mundo humano y Hueco Mundo se estaban fusionando por la fuerza en uno. El proceso ya había sucedido para la sociedad de almas y el mundo humano, lo que significaba que solo quedaba un lugar, Hueco Mundo. Imposiblemente, estaba luchando contra la influencia de Iwatch, una visión que nadie se perdió. ¿Cómo podrían hacerlo cuando espadas gigantescas se manifestaron alrededor de la frontera exterior de lo que solo podría haber sido Useo Mundo? Cada arma fue preparada y dirigida hacia la formación en forma de estrella en lo alto de donde residía Iwatch, y luego comenzó el Armagedón. El implacable sonido del acero chirriante resonó en el aire mientras las proyecciones espirituales se disparaban y golpeaban contra las barreras de los 72 del Palacio del Rey del Alma. Era un espectáculo que los espiritualmente inconscientes no podían ver, y sin embargo, producía fenómenos naturales. Los vientos arreciaban, los incendios brotaban de la nada. Los vendavales golpearon la ciudad, rompiendo vidrios y causando pánico en la calle cuando los cables se rompieron de los postes de telégrafo. Las barreras alrededor de la estructura en forma de estrella se deformaron y doblaron, antes de que las criaturas negras como sombras devolvieran el fuego sin que ninguno de los lados retrocediera, y luego el silencio total se instaló abruptamente. Ambas partes simplemente se detuvieron a la vez, como si aceptaran un pequeño indulto, y fue un indulto. Todo el intercambio había sido una prueba, un calentamiento. De repente, la espada alrededor de Hueco Mundo desapareció para ser reemplazada por algo que se sentía mucho más letal. Una capa de llama pulsó, dos nuevos tipos de espadas más allá del tamaño de la imaginación humana manifestándose. Uno para romper las montañas, otro para provocar los fuegos de la condenación. La cantidad había sido reemplazada por cantidad, pero ninguna espada se movió para atacar. Si se desataran, no solo se vería afectado el Palacio del Rey del Alma, sino también las personas en el mundo humano. Un alto el fuego. Shunsui soltó el aliento que había estado conteniendo inconscientemente, y al igual que los demás, sintió temor arrastrándose en ellos. ¿A qué tipo de monstruos se enfrentaban aquí? Incluso la máscara de confianza de Soifon se había roto para revelar una mirada de impotencia que ni siquiera la presencia de Yoruichi podía mitigar. Se estremeció, las manos tirando de su ayori rosa para envolverse más fuerte. En cuanto a Ichibei y los otros miembros de la Guardia Real, parecían intrigados e ilegibles en el mejor de los casos. ¿Cómo se supone que vamos a competir contra eso? No sabía quién lo dijo entre la multitud de Shinigami, pero lo que todos sabían era que destrozaba cualquier apariencia de moral que alguien pudiera reunir. Él mismo carecía de una respuesta segura para hacer frente a la situación. Necesitaremos aliados, la voz críptica de Kisuke atravesó el sombrío silencio. El primero en entender lo que Kisuke acababa de sugerir no era nadie del Seirei Teiyo del mundo humano, sino que era Jinichi-Maru, quien estaba atado en varias capas de hechizos Kido y sostenido en las garras de Tesai. Ginebra. Jinichi-Maru el traidor. Shunsui tuvo que parpadear para ver si estaba viendo bien, pero ninguna cantidad de frotarse los ojos estaba haciendo que Jin desapareciera. Por lo tanto, esta no era su imaginación follando con él entonces.
Las otras personas que reconocieron a Jin estaban mudas antes de que se hicieran llamadas para ejecutar al traidor, para gran incomodidad de Ranjitku, que se cernía sobre Jin y parecía listo para atacar a cualquiera que se acercara con malas intenciones. Afortunadamente, Shinji Hiroko y su grupo de Wizards hablaron desde donde ya estaban descansando en la tienda de Kisuke. ¿De qué aliados hablas, Kisuke? No nos queda ninguno. Tampoco queda prácticamente nada del equilibrio anterior en el mundo. La única nueva adición de poder de lucha que tenemos son los nuevos humanos que pueden vernos. Elabora sobre aliados, amigo astuto. La sonrisa en el rostro de Shinji no llegaba a sus ojos. Si la inteligencia del hombre era algo por lo que pasar, como Jin, probablemente también había adivinado a quién se refería Kisuke y no le gustó ni un poco. Shinji parecía horrorizado, desafiando a Kisuke con los ojos entrecerrados, a sugerir incluso sacar el tema. Déjalo. Shunsui podía leer entre líneas y los mensajes silenciosos entre Kisuke y Shinji. Él mismo era ciertamente curioso por lo que alguien tan alardeaba por su inteligencia como Kisuke sugeriría para un aliado en el que confiar. Aizen y el Basto de Blanco fue a quien Kisuke sugirió después de lo que acababan de presenciar. Jin se reía. Nadie más lo estaba. Gracias por leer. Y gracias a mis nuevos clientes. Jacob W. George Aidale. Próxima actualización. Héroe y espada. P. Untreon. com/Parcasius. Fiction Press. Survivor's Log. Reflections, nueva novela que saldrá cerca de diciembre. Enlace al libro. Fate de Legaki Dark. K. Resumen del libro. Muerte. Dolor. Ruina. Nada se mantuvo sin cambios después de que una tragedia inexplicable provocó la pérdida de millones de personas en todo el mundo en lugares clave. Las ciudades se redujeron a terrenos baldíos de acero y hormigón, y muchos se vieron obligados a migrar. Cuando los eventos que condujeron a la tragedia anterior ocurrieran una vez más, Kevin Black iba a tener que aprender que a veces era mejor dejar los misterios sin resolver. Atrapado con sus amigos en el mundo de una ciudad en ruinas llena de monstruos, el viaje sería mucho más peligroso que el viaje en... Capítulo 58. Durante los últimos momentos desde que despertó de nuevo a la conciencia, Jin sintió que todo lo que alguna vez consideró sentido común estaba completamente de cabeza. Por supuesto, estaba corriendo un poco ligero por sus heridas y la gran cantidad de Kido que lo contenía. Apenas podía levantar un dedo ni canalizar su energía espiritual de una manera que le permitiera escapar. Sin embargo, no es que actualmente tuviera tales motivaciones. Ranjitku no estaba hablando al respecto, pero ciertamente estaba preocupada por él. La única ventaja de esta situación ya agitada, y quizás lo único que realmente le importaba. Ella estaba parada sobre alfileres y agujas a su alrededor, pero no por algo que él estuviera haciendo, sino por la cantidad de hostilidades a su alrededor. Ella estaba prácticamente pegada a él. Sus ojos saltaban de izquierda a derecha, y sus manos constantemente en el pomo de su espada a pesar de que todavía se estaba recuperando de sus heridas. Ninguno de los dos sabía cuándo una cuchilla accidental podría simplemente apuñalarlo, ¿verdad? Sonrió con una sonrisa de zorro y se rió abiertamente de la sugerencia de Kisuke, sin importarle cómo enfureció a muchos de los Shinigami presentes que lo resentían por su traición. Estaba actuando como un bastardo, pero ¿quién era él para negar su propia diversión? Aparte de aquellos que realmente veía favorablemente, no podía preocuparse por nadie más. Esta era solo su personalidad, y la razón de la tenacidad y torpeza que había mostrado en su búsqueda de venganza contra Aizen. Las serpientes eran criaturas solitarias que acechaban en la oscuridad. Eran oportunistas que esperan su momento para dar un solo golpe letal, hundiendo sus colmillos envenenados en presas desprevenidas. Ya sea animal o megalómano convencidos en su camino hacia la divinidad, Shinzo nunca dejaría de alcanzar. Uno no provoca una serpiente y no espera ninguna forma de represalia. No había muchas cosas que pudieran provocar que Jin entrara en acción. Su aplomo era casi impecable detrás de una sonrisa cuidadosamente colocada, pero una vez más, las serpientes son criaturas solitarias. Una vez que encuentran a su compañero, se entrelazan aunque solo sea por un momento. La cosa era que Jin nunca había dejado de lado la calidez que había sentido y apreciado por encima de todo.
Cada Shinigami necesita una razón para luchar, un propósito, y el suyo siempre había sido Rangiku. Llámalo terco o ignorante de lo que Rangiku sintió en su búsqueda de venganza contra Aizen, pero una cosa siempre será cierta. Ni una sola vez Jin Ichimaru se había traicionado a sí mismo y a sus objetivos. Puedes leerlo, detestarlo o maldecirlo, pero siempre se mantuvo fiel en su camino. Por lo tanto, no importaba si los que estaban en la multitud a su alrededor lo fulminaban con la mirada. Todo lo que importaba era que finalmente se había dado cuenta de lo que le importaba más que la venganza. De vuelta. Apagado. Todos ustedes. Rangiku gruñó agitada, su energía espiritual fluctuaba a su alrededor, levantando su flequillo sobre su sienes y acentuando sus ojos entrecerrados. Por muy herida que estuviera, había cosas más importantes para ella que su propio bienestar. Al igual que Jin, cada Shinigami necesitaba una razón para luchar, ya sea por justicia, ideales o razones egoístas, era lo mismo. La posición de Rangiku como oficial sentado y teniente del Escuadrón 10 disuadió a muchos de los Shinigami de menor rango, pero sus compañeros tenientes aún vivos de la invasión de Kinki la miraron confundidos. Y Surkira del Escuadrón 3 fue el más afectado por la escena frente a él, Renji y los demás, menos. Todo lo que Renji estaba viendo era rojo. Su capitán había muerto e incluso le habían robado su Bankai. Peor aún, Rukia se había quedado muda ante la noticia y todavía estaba en estado de shock, completamente receptiva a su entorno. La ira era la emoción más profunda que todos los Shinigami sentían, y Jin notó que él era el chivo expiatorio conveniente para desahogarse. Rangiku era de longitud de onda similar a Jin y apretó sus defensas a su alrededor, incluso si no tenía confianza en oponerse a un capitán. Su propio capitán tampoco parecía dispuesto a ayudarla, herido como estaba y cegado por su rabia contra Jin en la estratagema para dañar a Inamori. Por supuesto, las opiniones de los tenientes eran una cosa, pero los capitanes y los bizardos eran otra. ¿Estás en un gran aprieto, Aya Ichimaru? Shinji dibujó una pequeña sonrisa jugando en sus labios. Al menos algo salió bien en este programa de mierda, pero dime, no pensé que estarías de humor para la risa. Jin resopló burlonamente, sus ojos entrecerrando los ojos ante las miradas asesinas a su alrededor y tomando nota de cualquiera que pudiera atacar a Rangiku para llegar a él. Si nada cambiaba pronto, su lista de éxitos solo continuaría creciendo hasta que también pudiera ponerse del lado de Aizen para matar a todos. Hablando de eso, tenía una réplica específica para el sonriente bastardo rubio cabeza de tazón. Y no pensé que ninguno de ustedes hubiera sugerido trabajar con Aizen. ¿Cómo están las máscaras? Con la forma en que te has llevado a ellos, pensarías que Aizen te hizo un favor. La sonrisa dejó la cara de Shinji para ser reemplazada por un semblante sombrío, al igual que los otros capitanes poco receptivos, pero los miembros de los Wizards eran diferentes. Rangiku de repente se tambaleó, la sangre brotó de sus heridas y salpicó la cara de Jin mientras bloqueaba un ataque destinado a él. Iyori. Shinji gritó con un gruñido, dando un paso adelante y agarrándose a la manga de un pequeño mocoso. Dicho mocoso con pantalones de chándal rosa y chaqueta a juego, se sacudió violentamente de las garras de Shinji y avanzó. Mientras tanto, los ojos de Jin se habían abierto por completo, revelando el azul agudo de sus pupilas. Ese iba a morir. A la mierda este bastardo. Iyori empujó a Rangiku al suelo cuando ella se negó a moverse y apretó una mano sobre las sienes de Jin. Solo mataré al traidor aquí. Ella apretó cada vez más fuerte, pero Jin no se estremeció antes de que un bastón golpeara la cabeza de Iyori. Ahora eso es suficiente. Debe haber una razón de por qué está aquí, ¿sí? Por lo que me dice el teniente Matsumoto, la única razón por la que Jin está aquí es porque la ayudó a ella e indirectamente, a todos ustedes, en el ataque de los Kinki. Todos se sorprendieron por la admisión, incluso Iyori que soltó a Jin en su estupor, permitiendo que Rangiku se apretujara entre ellos y mirara a todos los que no habían hecho ningún movimiento para ayudar. Solo Orihime parecía preocupada, pero estaba demasiado ocupada con la curación de los heridos. Obviamente es una mentira. Soifon empujó a través de la multitud y brilló. Mi escuadrón ha reportado avistamientos de una figura diferente en la batalla. Rangiku se mordió el labio inferior y puso sus manos en puños. Él estaba allí.
Si no fuera por él, habría muerto. Deja de juzgar y deja que te explique. Miró suplicante a Jin, quien gradualmente se marchitó bajo el peso de su mirada. Ginebra, si realmente lo sientes, entonces ya basta de mentiras. Cuéntanos lo que realmente está pasando. La boca de Jin se torció, los bordes de sus labios se curvaron hacia abajo mientras consideraba la proposición de Rangiku. Fue capturado y retenido a punta de espada. Podría ser asesinado en cualquier momento debido a su marca de traidor. En este punto, honestamente no tenía nada más que perder aparte de la fe que Rangiku tenía en él, y eso era algo a lo que no renunciaría. Entonces, comenzó a explicar todo desde el principio, ignorando cómo básicamente le estaba dando la espalda a años de esfuerzo para fomentar la confianza con Aizen con el fin de matarlo. Todo comenzó con un regalo de kakis y un deseo de recuperar lo que se había perdido. Para Jin, todo tenía sentido en su historia, su razonamiento personal y su lógica impecables, pero Rangiku había comenzado a sacudir la cabeza y resoplar cuando detalló que ningún sacrificio era demasiado. Jin, idiota, Rangiku sabía que su Ginebra nunca fue una mala persona, pero escuchar que había sacrificado su reputación y su futuro para vengarse de Aizen en su nombre fue desgarrador. Mientras que Rangiku y Zoro parecían como si se les hubiera quitado un gran peso de los hombros, muchos no fueron tan indulgentes. Admitir tu motivo no te absuelve de tus crímenes, Ichimaru, dijo Toshiro neutralmente desde donde Ana estaba curando sus heridas. Se ganó una mirada genuina de Rangiku que ignoró a regañadientes. Ayudaste en las maquinaciones de Aizen y perjudicaste a otros como resultado. Las palabras de Toshiro fueron agudas, y ni siquiera Shinsui o Jushiro podían hablar de otra manera a pesar de su tendencia a perdonar si era posible. La única respuesta de Jin fue un resoplido. ¿Estaba yo asquín por algo de tu perdón? Jin, siseó Rangiku al oído de Jin mientras se secaba las lágrimas con el dorso de las manos. Detente. Deja de provocarlos bien, ¿verdad? Jin suponía que no había mérito en hacerlo de todos modos, aparte del entretenimiento personal. Además, alguien más vino a desviar temporalmente la atención de él de todos modos. Uryu Ishida había llegado no solo con Yuzu, sino también con un Ichigo inconsciente, para sorpresa de todos, incluida Ishida, que todavía parecía que no podía creer lo que había encontrado. Jin tarareó con curiosidad. Ah, sí, el chico Kurosaki. Aizen había tenido una extraña fijación con el descendiente de Shiva de cabello naranja, y evidentemente, había razones para ello. De un Shinigami sustituto, el chico Kurosaki se había convertido en algo similar a un vasto lorde con la última exhibición en la ciudad Fake Karakura. Su piel era de un gris pálido, y su cabello naranja ahora llegaba hasta la cintura. Sobre su forma había restos andrajosos del Shiakuzo de un Shinigami, y en el centro de su pecho había un gran agujero hueco. Los cuernos sobresalían de la cabeza del niño, pero a diferencia de antes, su rostro enmascarado estaba ausente. Jin comenzó a pensar. Quizás el chico Kurosaki era como los Wizards y tenía un escenario dentro y fuera. En cualquier caso, la mecánica debe haber sido la misma, y el niño tendría que volver a convocar su máscara si deseaba mostrar su nivel anterior de poder. Tal como estaba, el niño Kurosaki estaba dormido inofensivamente. Deberíamos matarlo antes de que demuestre un peligro. Nadie sabía quién lo dijo, ni a nadie le importó. Lo que importaba era la lógica detrás de esto. Al instante, se desenvainaron espadas y se crearon líneas en medio del desastre de la fusión de los mundos. Jin observó con interés cómo Karin, Orihime, Isin, Ishida, Chad, Sado, Yoruichi, Kisuke y los Wizards se pusieron de pie para defender a Ichigo. Tatsuki y los demás se movieron para proteger a su amigo a pesar de no tener idea de lo que estaba pasando también. A pesar de que Orihime curó a Yamamoto, el capitán principal todavía estaba inconsciente, dejando a Shinsui para actuar como un representante mientras la Guardia Real observaba en silencio. Ahora, todos deberían calmarse un poco, aplaudió Shinsui e hizo un gesto para que todos envainaran sus espadas. A regañadientes, lo hicieron. Shinsui se volvió para dirigirse a su compañero capitán y Shinigami. Estoy seguro de que muchos de ustedes creen que es prudente matar al niño ahora, pero traten de recordar la sugerencia de Kisuke de cooperar no con Aizen, sino con el vasto de Uite.
Estoy seguro de que matar al niño no nos haría querer a nadie en Hueco Mundo, ¿verdad, Ichimaru? Jin simplemente asintió. El chico se hizo amigo de algunos arrancar en lugares altos. Si realmente tienes la intención de llegar a un acuerdo con el vasto de Witei por poder, Aizen, entonces realmente no deberías ser rápido para asesinar. Por supuesto, eso me incluye a mí. Terriblemente conveniente, dijo Toshiro sarcásticamente. Pero tampoco está mal, Shunsui deseaba poder sentarse y beber su creciente estrés en la creciente animosidad, pero no pudo. No sé cuándo Yamamoto no pudo tomar las riendas. La sociedad de almas había perdido consecutivamente desde la batalla de la ciudad de Fakekarakura, y las emociones ahora estaban a flor de piel con el número de víctimas y heridos. Honestamente, Shunsui sabía que probablemente no estaría carenado también si Orihime no hubiera podido evitar que el anciano muriera. Pequeños milagros, y como Orihime estaba defendiendo a Ichigo, Shunsui haría todo lo posible para devolver un favor. De todos aquí, Jin conoce mejor al vasto de Witei Aizen, por lo que no es prudente ignorar sus palabras. Al menos deberíamos tomarlos con un grano de sal. Shunsui desvió su atención a Ishida, que todavía llevaba un Ichigo inconsciente por quien Yuzu estaba preocupada con Karin e Izin. Que se diga que todos en el grupo de Ichigo notaron que Yuzu ahora podía ver a Ichigo, pero nadie lo estaba sacando a relucir en el ambiente hostil. Ahora bien, si explicas cómo sucedió todo esto, entonces tal vez podamos planificar desde allí. Shunsui ofreció una rama de olivo. Bueno, lo encontré en su habitación. Ishida se levantó las gafas. Años de estudio con su padre lo habían acostumbrado a la presión. Habló con calma. Estaba inconsciente con la señora Kurosaki aquí mirándolo. Todos los ojos se volvieron hacia Yuzu, quien se estremeció ante toda la atención. Estaba temblando, y si no fuera por Izin y Karin ayudando a apoyarla, podría haber caído de rodillas por la presión espiritual a su alrededor. Mon lo trajo, explicó Yuzu tentativamente, sorprendiendo tanto a Izin como a Karin en silencio. Ah, sí, Masaki pasó. Kisuke parecía tener un momento de bombilla que le causó a Izin una gran frustración. Lo siento, no lo mencioné antes. Se me pasó por la cabeza, y bueno, fue su descripción del vasto de Witei lo que me hizo proponer una alianza hipotética. En cuanto al asunto con Ichigo, todos estén de acuerdo en dejarlo de lado por ahora. No es tan importante como eso. Kisuke señaló la estructura en forma de flor del reino del rey del alma y las espadas que rodean Hueco Mundo. La ginebra se animó. Sí, directo al asunto que nos ocupa por fin. ¿Pedirían o no la ayuda de un enemigo odiado para tratar con otro enemigo odiado? Bueno, la respuesta a esta pregunta fue simple. Parece que no hay otra opción en este asunto. Un ejército de criaturas negras sin rasgos distintivos con múltiples ojos fueron liberados del Palacio del Rey del Alma, corriendo directamente hacia aquellos con conciencia espiritual en el mundo humano. Hueco Mundo no ofreció nada en respuesta, ya que la mayoría de los espectros negros se apresuraron hacia las firmas espirituales de los Shinigami. Por mucho que Kisuke se enorgulleciera de su diseño arquitectónico, sabía que las defensas de su tienda difícilmente durarían. Golpeando apresuradamente su bastón en el suelo, Kisuke rompió el pavimento debajo de él para revelar su instalación de entrenamiento subterránea en la que todos cayeron. Allí, justo delante de todos, había un portal ya abierto a Hueco Mundo hecho para un propósito diferente, pero que ahora sirve a otro. En la garganta. Kisuke, Yoruichi y la Guardia Real no perdieron el tiempo, pero no se podía decir lo mismo de todos los demás. Sin embargo, realmente no había otra opción. El reino de la sociedad de almas se perdió, y el mundo humano no tenía defensas reales que ofrecer. Hueco Mundo era la única opción. Bajo el liderazgo de Shunsui, el Shinigami reunió a los heridos y comenzó a canalizar cautelosamente hacia la garganta con la respiración contenida. Para muchos, fue un simple gesto, esperanza y oración. Hueco Mundo era su mundo interior. Shirou sería notificado de cualquier cosa que lo afecte o resida dentro de él, y esta situación no fue diferente. Se quedó mirando a la abrupta garganta que se atrevió a abrirse en medio de sus tierras. Había estado abierto durante la última media hora, pero aún tenía que lidiar con eso simplemente porque había estado enfocando sus esfuerzos en evitar que Watch ganara terreno contra Hueco Mundo.
Por otra parte, la inclinación natural de su mármol de la realidad a rechazar el mundo y gobernar un espacio como propio estaba demostrando ser resistente a lo que Watch estaba haciendo. Hueco Mundo permanecería salvo por el momento. Fue con esta comprensión que ahora estaba cambiando su enfoque hacia el asunto directamente frente a él. La garganta fluctuaba en energía, signos obvios de que los seres estaban en medio de cruzar a través de ella. Sería su locura si demuestran ser un enemigo. La fuerza de un alma provenía de su energía espiritual, y Hueco Mundo era su propia alma puesta. No era un eufemismo decir que él era un dios en este mundo, porque todo lo que alcanzaba la vista era su realidad interior. Dejando a un lado sus reservas sobre el hecho de que se había convertido en una ocurrencia común hacer agujeros en su mundo interior, Gargantas se preparó para cualquier problema que pudiera surgir. Arribel, Nel, Grimhow, Coyote, Baragan, Aizen y los otros Arrancar comenzaron a acudir a su ubicación. Todos ellos reunidos a la primera señal de problemas dentro de Hueco Mundo. Sin embargo, pensó que Aizen acababa de venir por entretenimiento. Sea lo que haya sucedido fuera de Hueco Mundo, parecería que Aizen entendió y adivinó quién estaba pasando por la garganta. No es que Shirou fuera ignorante, pero él también sabía quién era el que venía y se movió al frente. Sabía lo rápido que las cosas iban a escalar cuando las formas de la Guardia Real aparecieron primero con Kisuke y Yoruichi cerca. Todos se tensaron ante la presencia de Shinigami entrando en Hueco Mundo. Por supuesto, muchos también sonrieron con sed de sangre e intención de batalla. Todo estaba en la naturaleza de un Oyou, pero el hecho de que Kaname Tosen pareciera igual de ansioso fue inesperado. Antes de que alguien pudiera apresurarse hacia adelante, lo miraron primero. Sacudió la cabeza y simplemente esperó mientras más y más Shinigami comenzaban a llegar. Lo siento jefe, Jin estaba sonriendo de oreja a oreja cuando fue llevado sobre el hombro de Tesai. ¿Me capturaron? Aizen no hizo ningún comentario, pero un destello de curiosidad parpadeó en sus ojos antes de que permanecieran en Kisuke y Yoruichi. Cállate, Jin. Ramhiku le dio un codazo al costado de Jin, pero hizo una mueca un momento después cuando vio que la sangre se filtraba de las vendas de Jin. Lo siento. El silencio se produjo cuando el Shinigami comenzó a ocupar más y más espacio. Shirou notó que más de la mitad del espacio que ocupaban los Shinigami estaba lleno de heridos. El hecho de que ya no pudiera sentir el presente de la sociedad de almas era bastante revelador de sus circunstancias, pero ¿qué pasaría incluso si vinieran en busca de ayuda? Ni el mundo humano ni la sociedad de almas se habían preocupado nunca por el bienestar de los Oyous. Hueco Mundo era su único hogar y santuario. Shirou siempre había querido ser un héroe que defendiera sus ideales, pero como era ahora, había ganado aspectos de un Oyou. Era diferente de antes. Era el vasto de Uite. Shirou no podía abandonar de buena fe los puntos de vista y las hostilidades fomentadas entre Oyous y Shinigami en el transcurso de eones. Sí, era cierto que sus amigos y compañeros Oyous convertidos en Arrancar prestarían atención a sus palabras, pero eso no significaba que estarían contentos con la decisión. Podía ver a Coyote visiblemente hirviendo al ver la frágil e inconsciente figura de Yamamoto apoyada por un Ohana Retsu, y sabía que no había nada que se pudiera hacer para consolarla. Stark estaba inusualmente despierta y solemne, mientras que Lilinete se había congelado por completo. El resto de los Arrancar eran tan hostiles, si no indiferentes, como él. Para cuando un Ichigo inconsciente apareció rodeado de sus amigos y familiares, los ojos de Silent se dilataron al igual que los de Nel y Lilinete. No queremos hacer daño, dijo Ichibei con voz bulliciosa. Estoy seguro de que todos ustedes son muy conscientes de las circunstancias fuera de Hueco Mundo, así que vayamos al grano. Proponemos un alto el fuego entre las partes para combinar fuerzas contra un enemigo mayor. ¿Un enemigo mayor? Tosen sonaba acalorado, las venas estallaban sobre su piel. Como si las palabras de perros viles atroces, corriendo con la cola entre las piernas pudieran contar para cualquier cosa. A pesar de que Tosen es un Shinigami, muchos Arrancar presentes reconocieron lo que acababa de decir, para disgusto de la Guardia Real y Shinigami. Exactamente. ¿Un enemigo mayor? ¡Mierda! Brans gritó, batiendo sus grandes alas y flotando en el aire. Nuestro señor es claramente más fuerte. Hueco Mundo sigue en pie, mientras que la sociedad de almas ha caído.
Iguales a nosotros no lo somos. Bien dicho, Arribel cruzó los brazos y miró con fría indiferencia. Shiro es fuerte. Somos fuertes. ¿Qué te hace pensar que te necesitaríamos, un enemigo? Ichibei cerró la boca, viendo que cualquier cosa que dijera solo se encontraría con resistencia. Además, Grimhou, Noitora y muchos arrancar se estaban preparando para lanzar un ataque tan pronto como se diera la orden, y Shirou no estaba haciendo ningún movimiento para detenerlos. Su silencio fue su respuesta a la proposición de Ichibei. Los Shinigami no estaban en condiciones de buscar una alianza para empezar, sino asilo. Bien, entonces simplemente solicitamos ayuda, dijo Kisuke e inclinó su sombrero en señal de saludo. Si pudieras proporcionar un poco de refugio para la tormenta, ciertamente recordaremos esta deuda. Ichibei y los otros miembros de la Guardia Real miraron a Kisuke antes de negar con la cabeza con desaprobación, pero ninguno se movió para detenerlo. Una súplica por santuario entonces. Era un asunto simple de aceptar ya que Shirou no albergaba mucho en el camino del prejuicio hacia Shinigami como sus compañeros Oyous, pero no tomaría una decisión por impulso. Shirou no necesitaba al Shinigami, y si no fuera por sus propias creencias, ya habría atacado hace mucho tiempo. Sin embargo, no solo lo hizo por sus ideales, sino porque hubo quienes de repente tomaron sus propias iniciativas cuando Grimhou y el resto casi atacaron. Silent dio un paso adelante seguido por Neyetuo del Schwank, e incluso Aroniero Arruruarie. Cada uno de ellos obtuvo su propia forma de atención. Silent se puso de pie con los brazos extendidos en un gesto protector frente a su aturdida familia, mientras Nel compartía miradas con Arribel y el otro arrancar. Aroniero Arruruarie se paró vacilante cerca de Husiro Ukitake, y los miembros restantes del clan Shiba, que lo miraron como si estuvieran viendo un fantasma. Responderemos por ellos, dijo Nel solemnemente, mirando una vez a Ichigo, y luego a Silent y a Aroniero. Arribel y el otro arrancar parecían traicionados por las acciones de Nel, pero cayeron en la contemplación un segundo después cuando Aizen de repente habló. Ya veo, el segundo lanzamiento, dijo Aizen con una pequeña sonrisa. La liberación inicial de un arrancar es equivalente a la forma Shikai de un Shinigami y el logro de un Oyou de los poderes Shinigami. Si es así, la segunda versión se considera el equivalente de Bankai y una comprensión aún mayor de las habilidades Shinigami. Al mantener el Shinigami cerca, esperas obtener una idea. ¿Estoy en lo correcto, señora Odelschwank? Nel parecía sorprendida y vacilante, pero lentamente asintió en aceptación de las palabras de Aizen. Fue un favor, claro como el día. Mejor aún, era una deducción que Baragan, Arribel y Espada estaban considerando en la búsqueda de su segundo lanzamiento. Nel y Silent miraron a Aizen, y cuando lo hicieron, el significado estaba claro a pesar de que Shirou acordó designar un lugar para el Shinigami. Me lo debes. Pensando en ello, el razonamiento era simple. Incluso si Shirou pudiera decidir todo con una palabra, se haría para descontento del otro arrancar que no habría visto ninguna razón para mantener a Shinigami cerca. En este caso, Aizen proporcionó la premisa para que Shirou hiciera lo que sentía que era correcto mientras simultáneamente hacía un favor a Nel y los demás, y avanzaba en su propia agenda. Un movimiento de jugador profesional. Bueno, eso fue mejor de lo esperado. Yoruichi alivió la tensión de sus músculos mientras observaba a los arrancar manteniendo su distancia al pie de una gran colina de arena blanca. Improbable, gruñó Jin. Dejando a un lado a Kinky y su rey, ninguno de ustedes sabe la mitad de lo que Aizen es capaz de hacer. Cada una de sus acciones tiene significado. Shunsui y los otros capitanes y wizards reflexionaron sobre las palabras de Jin, pero unos pocos seleccionados parecían estar demasiado lejos en sus propios mundos para contribuir. Saijin Komamura había estado en silencio desde la aparición de Tosen, y no estaba de humor para ofrecer ninguna visión significativa. En otra parte de la zona designada, la reunión de la familia Kurosaki se llevó a cabo en privado con él, Silent y los amigos de Ichigo. Aún más lejos estaba Kukaku Shiba, exigiendo ver a Kagen Shiba solo para ser retenida vehementemente por Ganfu, llamándola loca por hacer demandas al arrancar. Verás, Kagen se había ido antes de que alguien pudiera llamarlo, de ahí la agitación de Kukaku.
Por supuesto, sus llamadas a dar el infierno a los bastardos estaban siendo recibidas con oídos sordos, pero esto no venía al caso. Olvídate de los demás por ahora. Kisuke saludó despectivamente, una pequeña sonrisa se deslizó por su rostro. Tenemos asuntos más importantes que considerar. Dipsen no ser el que le explique al capitán jefe por qué se despertaría en Hueco Mundo. Oh mierda, ¿los Geesers se despiertan? Shunsui no sonaba ni la mitad de preocupado como parecía. El alivio en sus rasgos suplantando todo lo demás, aunque Kisuke iba a tener que poner un freno al estado de ánimo. En realidad, no del todo. Kisuke sonrió irónicamente mientras se ajustaba el sombrero sobre la cabeza. Solo estoy llamando a Dips temprano, no sea que me encuentre en el blanco de una explicación difícil. El señor Abarai puede dar fe de esto, ya que fue él quien le dio la noticia a Kuchiki de que su hermano estaba muerto. Los capitanes hicieron una mueca ante el recordatorio de sus pérdidas ante el Kinki poco después de la batalla de la ciudad de Karakura. El Kinki había aprovechado una oportunidad y golpeó mientras todos estaban debilitados. Fue una maniobra táctica. Nadie escapó ileso. Tal vez si la Guardia Real realmente ayudó y no dejó a Yamahiji solo, Shunsui sombreó sus rasgos con su sombrero de paja, para que los demás no vieran el ceño fruncido en su rostro. Sin embargo, ya que Shinji y Bazard se dieron cuenta, pero no lo mencionaron. Hablando de la Guardia Real, estaban discutiendo asuntos por su cuenta nuevamente. El nombre Iwachi y el vasto de Blanco se escuchaban con frecuencia fuera de contexto, pero ninguno se atrevía a interrumpir. Cada uno de ellos por sí solo podía rivalizar o superar a Yamamoto en capacidades, y ninguno de ellos estaba de buen humor después de que las conversaciones de cooperación se habían trasladado al asilo. Solo déjalos en paz por ahora, me dio Jushiro. Lo que importa ahora es quién ha sido encargado de supervisarnos. Si Ichimaru tiene razón sobre Aizen, entonces es mejor que nos preparemos. Tengo razón. Jin dijo sarcásticamente antes de sonreír alegremente. Ahora, ¿cuándo planean liberarme? Ramjiku, ¿me están ignorando ahora? No. Ramjiku suspiró cerca de Jin, pero interiormente estaba feliz de que la Ginebra que conocía hubiera vuelto. Eso era todo lo que importaba. Tarareó Jin para sí mismo. Si yo fuera Aizen, ¿qué propósito podría tener para ayudar a un enemigo? Qué agradable bienvenida para tu nuevo supervisor, una voz agitó el avispero. Aizen apareció sin ceremonias frente a todos los que rápidamente sacaron sus espadas. Y ahí está la trampa, Jin dibujó para sus adentros, sus ojos se entrecerraron en rendijas, cuando Soifon se acercó para sostener a Aizen bajo el filo de una cuchilla. ¿Qué trucos y traición es esto? Soifon exigió con frialdad. Su espada estaba sujeta en reversa, y ella había cerrado los brazos de Aizen detrás de él. Ninguno era reacio a sus acciones. Algunos como Iyori y Toshiro lo habrían hecho mucho peor, pero Aizen permaneció sin fases. ¿Trucos? Aizen levantó una ceja elegante. Claramente ustedes se valoran a sí mismos. Soifon se erizó, su agarre apretando la empuñadura de su espada. Dime, Aizen inclinó la cabeza más cerca del borde de la hoja de un Soifon, con el cuello completamente expuesto y sin protección. ¿Qué les hace pensar a todos que necesito cosas tan insignificantes para tratar con cualquiera de ustedes? Últimas palabras arrogantes, los ojos de Soifon se agudizaron en un brillo despectivo. No tuvo reparos en agregar más presión al filo de su espada. Difícilmente. Aizen no hizo nada para quitar la espada presionada contra su cuello. Si crees que puedes matarme en tus circunstancias tenues, entonces inténtalo. Lamentarás la acción. Un escalofrío viajó repentinamente por las espaldas de todos mientras una presión espiritual silenciosa pero opresiva continuaba impregnando el área. Ah, ¿finalmente la notaste? Aizen se encogió de hombros mientras Soifon y el otro capitán miraban fijamente a la figura solitaria que los miraba desde una meseta distante. Coyote Gingerbook esperó con una paciencia infinita. Querido Coyote debería ser bastante familiar para muchos de ustedes, y es un hecho que ella odia a su comandante en jefe. Su confianza y devoción al vasto de Wite es lo único que la detiene. Ella está observando y esperando una razón para actuar. Coyote preparó su arma mientras miraba fijamente en su dirección. Cualquier razón.
Aizen agarró cuidadosamente la espada de Soifón con su dedo índice y pulgar. Soifón se puso nerviosa al admitir que en realidad se estaba esforzando por mantener su posición. Ella gruñó y vertió más energía espiritual en sus brazos. El silencio se extendía en el área, pero Aizen no se perdió la forma en que Soifón y varios Shinigami miraron a Ichibei y a los demás que ahora estaban prestando atención a la amenaza que representaba Coyote. La Guardia Real. ¿De verdad crees que serían suficientes para obstaculizar a Coyote? Muchos Shinigami volvieron a mirar a los miembros de la Guardia Real cerca de ellos, para diversión de Aizen. De hecho, se rió antes de soltar la espada de Soifón y dejarla donde estaba. ¿Qué se considera fuerza? Comenzó en un acento bajo. La fuerza no se trata solo de la capacidad personal, sino también de las conexiones. Aquí Aizen hizo un gesto hacia algún lugar más alejado de donde estaba Coyote y donde Shirou estaba parado sobre una gran colina de espadas. Coyote no solo es fuerte en capacidad, sino en relaciones. Mírala la cara. Parece que les teme. No, claro que no. ¿Por qué lo haría ella cuando cree plenamente que no le vendrá ningún daño? Lo mismo se aplica para todos los Hoyous y arrancar en hueco mundo todo debido a un solo individuo. El vasto de Wite, su señor de los Hoyous. Aizen presionó su cuello contra la espada de Soifón, sin siquiera molestarse en usar su energía espiritual para proteger su piel del filo de la navaja. Adelante, capitán. Blande esa espada y proporcione una justificación para el conflicto. Todos morirán. Aizen reflexionó. Si no era lo suficientemente fuerte como para derrotar al vasto de blanco, entonces ninguno de estos tontos tenía ninguna oportunidad. Soifón, creo que eso es suficiente. Soifón a regañadientes envainó su espada a instancias de Kisuke. La boca de Aizen se torció hacia arriba. Finalmente. Un compañero intelectual que no era Shinichimaru. Contrariamente a las expectativas, pero Aizen no estaba por encima de usar a otros para lograr sus objetivos. Dio la casualidad de que Iwatch se había ganado la ira de Aizen por tomar algo que no debería pertenecerle, y Kisuke y los demás habían aparecido en un momento oportuno. El enemigo de mi enemigo es mi peón. Gracias por leer. Y gracias a mi nuevo mecenas, Lantreon 2000. Próximas actualizaciones. Destino. Orden de la Espada. Destino. Paralelos. patreon.com/Parcasios. Fiction Press. Survivor's Log. Reflections. Nueva novela que saldrá cerca de diciembre. Enlace al libro. Fate de Legaki Dark. K.